La jornada de ayer estuvo marcada por afirmaciones del subsecretario del Interior, Luis Cordero, que ingresó también esta mañana acá al Palacio de Gobierno, luego de ayer haber asistido a una citación junto a la ministra del Interior, Carolina Toá, a la Comisión de Inteligencia. Ahí se estuvo revisando varios puntos, se estuvo conversando de elementos que hemos ido averiguando, sabemos algunos puntos, pero es una instancia reservada por las características de la comisión. Pero sí podemos marcar algunos casos, algunos elementos que trascendieron, que incluso se le consultaron a Luis Cordero, que tiene que ver con, primero, la disposición del presidente incluso para declarar si es necesario en el caso Monsalve, lo cual también es relevante a propósito de la llegada del mandatario, la cantidad de actividades que también está desarrollando y está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para establecer qué ocurrió esos días en que Manuel Monsalve finalmente es investigado, Rafa, luego removido o se le pide la renuncia en lo formal acá en el Palacio de la Moneda. Y además, Mari, se le pregunta por gastos reservados. eso te iba a decir. Que estarían ahí en una suerte de duda nebulosa. ¿Qué pasó con los gastos reservados designados a Manuel Monsalve? Es lo que plantea Luis Cordero, se le hace la consulta y él dice que está dispuesto a que se transparente absolutamente todo a propósito de dineros que, recordemos, en nuestro país hay ítems para diferentes situaciones que tienen que ver básicamente con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Orden, y estos dineros también estaban asignados a la Subsecretaría del Interior. ¿Qué ocurrió con ellos? Hay investigaciones en curso. La verdad es que Luis Cordero dijo, está todo abierto para que cualquier situación se aclare. Insistimos, en una instancia reservada y por ello, ante eso, ya hemos hecho algunas consultas con quienes participaron en esa instancia y nos han dicho que esa información no se puede revelar. Sí, lo que posteriormente dijo Luis Cordero a la salida, que tiene que ver con que cualquier situación se quiere transparentar, quieren revisarse todos los montos que estaban en este concepto de gastos reservados, Mari. Incluso no nos quisieron plantear cuánto habría ahí... ¿De cuánta plata estamos hablando? Claro. En un ítem, claro, si ese es el tema. ¿Rafa? A propósito de, bueno, ¿para qué se ocupó esto? A propósito de uso de fondos de gastos reservados, eventualmente pudiese haber algún tipo de irregularidad. ¿Y esto cómo surge, Rafa, esta investigación a propósito de que se está investigando los casos por supuesta violación? Al ex subsecretario Monsalve empiezan a investigarlo todo y se dan cuenta que hay una posibilidad que se hubieran ocupado mal los gastos reservados. ¿Cómo surge esta investigación? Mira, esto surge, ¿y por qué el planteamiento de esta comisión? Porque recordemos, primero está, podríamos decir, y para irlo separando, solo para explicarlo, la denuncia por violación, por delito sexual. Y luego viene la investigación que empieza a encontrar al fiscal Javier Armendáriz con una serie de hechos que no cuajan, que es la investigación paralela. O sea, que Manuel Monsalve empezó a pedirle a la Policía de Investigaciones que hiciera ciertos hechos. Bueno, además se suma el uso del avión, el que le permitió volver desde la región del Biobío a Santiago. Por tanto, ahí hay un uso de un elemento que estaría siendo, según algunos, usado de forma irregular. Luego claro, empieza a revisarse todo lo que dejó, todo lo que involucraba el cargo de subsecretario del Interior. Y ahí es donde, y ahí quiero ser muy transparente, hemos tratado de indagar, pero por el concepto, por la calidad de gasto reservado no se puede profundizar en ello. Lo que sí está un dato que tiene que ver con que habría un mal uso de gastos reservados que se está investigando y que Luis Cordero dice, ya que es el subsecretario del Interior actual, o sea, quien está en el cargo que dejó Manuel Monsalve, ahí es donde él va a encabezar el que haya una total transparencia de qué pasó con esos gastos reservados, cuántos fueron, en qué se ocuparon, hubo un mal uso o no. Hay antecedentes que darían cuenta de que no se ocupó óptimamente este recurso, pero se mantiene muy sigilosamente a propósito de la característica de este tipo de recursos que se está observando, se está viendo en qué se ocuparon finalmente por parte de Manuel Monsalve. Sí, y aquí es una situación que plantean los parlamentarios de la comisión ayer. Sí, hubo un mal uso de las fuerzas, como son la Policía de Investigaciones, para esta investigación que no tenía que ver con el hecho real, sino por esta suerte de línea paralela que dijo el fiscal Armendáriz, que finalmente establecería esta denuncia por supuesto chantaje o por supuesto secuestro en contra de Manuel Monsalve, que estableció toda esta suerte de montaje, según esbozaba el fiscal Javier Armendáriz. Bueno, ¿qué pasa con el resto de los elementos que tenía acceso Manuel Monsalve? Y ahí es donde surge este dato de los gastos reservados y eventualmente un mal uso
de aquellos. Por eso se le pregunta a Luis Cordero a la salida de esta instancia, donde fue con la ministra del Interior, Carolina Toá, también fue con el director de la Policía de Investigaciones durante la jornada de ayer al Congreso Nacional, y también quien, recordemos, ahora está como director de inteligencia de la PDI, que fue finalmente el que fue nombrado tras la salida del anterior representante. Oye, a Rafa, propósito de la responsabilidad de mando, y es Juan Carlos Bustos, el nuevo jefe de inteligencia subrogante de la PDI, que está en ese cargo. También fue al Congreso ayer, Mari. Pero este nuevo antecedente en el caso Monsalve, que podría haber mal uso de gastos reservados, ¿eso lo está investigando el Congreso? Ese dato, primero que todo, llega a esa instancia, en el Congreso. El mal uso de fondos reservados, podríamos decir que no es arista de la Fiscalía, como para poder ir aclarando, ¿no? Sino que hay que ver cómo este ítem es usado dentro del Ejecutivo, pero no es una arista penal, para que se entienda con claridad. Insisto, no se entregaron más detalles a propósito, Mari, de la reserva de este ítem, a propósito de que ayer la instancia también era reservada. Por ello es que se le pregunta a la salida al subsecretario del Interior, Luis Cordero, y según los antecedentes que tenemos, él confirma que se está investigando el eventual mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, pero no se entregan más antecedentes que eso, sino que es podríamos decir, un planteamiento general. Ese dato lo han entregado algunas fuentes confidenciales que alertaron, podríamos decir, a los equipos que estaban ahí de prensa. Así me posaba uno de los que participaron en la comisión, y luego se le pregunta a Luis Cordero, pero todo esto en súper hermetismo, muy cerrado, a propósito de dónde se origina este dato, que tendría que ver con un mal uso de este tipo de elementos. Quiero señalar, y voy a parafrasear lo que decía Luis Cordero. Dice: el uso de potestades y bienes del Estado que cualquier funcionario realice para fines personales siempre será no solo reprobable, sino que también es una irregularidad administrativa y potencialmente penal, indicó el subsecretario. Eso vale para el uso del automóvil hasta el ejercicio de atribuciones tan delicadas como las incluidas en la ley de inteligencia. Y ahí también está dentro de ello el uso de estos gastos reservados. ¿Qué más dijo? La ley de inteligencia, porque recordemos que ayer la citación en la Comisión de Inteligencia se refiere específicamente a la ley de inteligencia, contempla un delito específico respecto del ejercicio. Por esta razón, el Ejecutivo tomó dos decisiones. La primera, que el sumario instruido lo siga de la Contraloría, para efecto de dar mayor transparencia, y ahí es donde surge también la pregunta a propósito de los gastos reservados. ¿Qué es lo que dice Luis Cordero? Dice: el gobierno no tiene antecedentes sobre ese punto, o sea, no hay nada concreto. Sin embargo, dado que el subsecretario del Interior tiene asignados gastos reservados, es un asunto que nosotros estamos revisando, añadió. Se informará a quienes corresponda oportunamente, porque esos gastos también están sujetos a un mecanismo de control muy específico. Si te fijas, Mari, y a quienes nos ven hasta ahora, estamos hablando de mucho hermetismo respecto a ello, porque hay una información que el gobierno dice, bueno, nosotros no tenemos esa confirmación, pero sí estamos abiertos a que se establezca, y a partir de ello estos conceptos más bien generales que tienen que ver con total transparencia, con la total responsabilidad que el Ejecutivo está haciendo a propósito de a todo lo que accedía Manuel Monsalve como máxima autoridad de seguridad en ese momento, y que ahora Luis Cordero se hace cargo de aquello, Mari, y dice, bueno, vamos a transparentar absolutamente todo. Claro, es muy probable que esto nace precisamente, como tú bien señalas, por el primer antecedente que conocimos, que es que el ex subsecretario Monsalve se habría ido a ver a su familia y a sus hijos al sur en un avión de las Fuerzas Armadas, y eso fue cuestionado, y en su minuto el ex ministro Luis Cordero señaló que eso lo podía determinar el Ministerio del Interior y a ello les compete. Incluso él fue el que quiso dar la respuesta a eso, como diciendo nosotros, o sea, aquí en el Ministerio del Interior se tomó la decisión que él viajara en este avión, y me imagino que a partir de eso se empiezan a investigar el mal uso de recursos públicos o de gastos reservados. Tal cual. Mira, Luis Cordero, en Estado Nacional, precisamente, dijo en una primera declaración que el uso de ese avión, el avión de Carabineros también, en el regreso, por lo menos fue en el de Carabineros, de la Policía Uniformada, se hace en el periodo donde todavía era subsecretario del Interior, o sea, respaldando que todavía estaba en el puesto, que estaba en el cargo. Luego se cuestiona el fin de ese viaje y el hecho de que haya retornado en algo probablemente que tenía cierto dejo de irregularidad. Bueno, más allá de lo concreto del avión, que todavía está en entredicho,
A partir de eso se entra a todo lo que tenía acceso a su secretario del Interior por ser la máxima autoridad en ese momento de seguridad. Evidentemente la ministra es la que está a cargo, pero su secretario es el que tiene la relación más directa. Y ahí es donde se empiezan a revisar varios ítems. Los elementos que hacen a, digámoslo, a los periodistas que están en el lugar preguntarlo es por fuentes que han dado a conocer que podría haber algún tipo de irregularidad en general en los gastos reservados que están ligados a cómo una autoridad de seguridad puede administrar los recursos que tienen que ver con funcionamiento, principalmente la Policía de Investigaciones y Carabineros por parte de su secretario, y ahí es donde surge esa pregunta de los gastos reservados y el planteamiento de el propio Luis Cordero de decir, bueno, no tenemos la posibilidad de confirmarlo, pero sí se está investigando todo lo que tenga que ver con este ítem. Gastos reservados que hoy día se ponen en entredicho cuando estaba a cargo todavía Manuel Monsalve Magui.